¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El siguiente video es para mostrarles respecto al criterio de la segunda derivada para poder encontrar puntos máximos locales, mínimos locales y punto de silla. ¿Okay? En este criterio de segunda derivada lo que vamos a hacer es una analogía con lo que hacíamos con Matemáticas 1. Cuando hablamos en Matemáticas 1 no era suficiente saber que la derivada era 0, sino también teníamos que aplicar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos hablaba de la concavidad y nos mencionaba lo siguiente. Nos decía que si la segunda derivada era positiva, una función tenía concavidad hacia arriba. Y si la primera derivada era 0, nos encontrábamos en un punto mínimo, ¿no? Un mínimo local. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero en este caso no vamos a hablar directamente de solo la segunda derivada, sino vamos a hablar de derivadas direccionales, porque es lo que conocemos nosotros en tres dimensiones. Tenemos la siguiente figura, nos ubicamos en los puntos críticos, que son este de aquí, de repente este de aquí también, puede ser este y puede ser este de acá, ¿no? Estos son los puntos críticos. Pero ¿cómo sabemos que estos puntos son o máximos o mínimos o de repente un punto de silla como este de aquí? Eso no lo sabemos a simple instancia. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la gradiente de la función en el punto A, B, en el punto donde quiero analizar, y esto me tiene que dar 0. Obviamente este es un vector, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada parcial respecto a x en el punto A, B tiene que darme 0. ¿Qué más tiene que decir? Que la derivada parcial respecto a y también tiene que darme 0. ¿Ok? Y de aquí van a salir los puntos críticos A, B, que no necesariamente es un solo punto, sino puede ser más de un punto. ¿Ok? De aquí A, B es un conjunto de puntos que pueden ser máximos o mínimos relativos o puntos de silla. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos A, B que cumplen esta condición. Esta es la primera condición para encontrar los puntos críticos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hablar de la segunda derivada, pero para eso vamos a definir la derivada direccional de una función. ¿Cómo era esto? Vamos a decir en la dirección del vector unitario u, que es c, d. ¿Ok? Estamos definiendo un vector u, c, d. ¿Y cómo vendría a ser la derivada direccional? La derivada direccional, ustedes saben que es la gradiente de la función, producto punto este vector unitario que me indica la dirección hacia dónde me voy a dirigir para saber si la función está creciendo o decreciendo. Esta es la información que me da la derivada direccional. Esto de aquí es, recuerda que la gradiente, producto punto u, recuerda que la gradiente tiene la función derivada parcial en x y derivada parcial en y, como un vector, ¿no? Es una función vectorial que me da como salida un vector cuando de entrada yo le doy una función. Este producto punto es c por la derivada parcial en x más d por la derivada parcial en y. Muy bien, entonces ¿cómo definimos la segunda derivada de una función? Si lo que está aquí dentro es esto aquí, que viene siendo en realidad otra función, ¿no? Viene siendo otra función. Entonces yo hago una derivada direccional de esta otra función. Entonces esto de aquí es básicamente el c por la derivada parcial respecto a x. ¿De qué cosa? De lo que está dentro. Porque fíjate, la primera derivada direccional es esta de acá. Esta es la primera derivada direccional. ¿Cómo se encuentra? El c, que me da la dirección en el eje x, multiplicado por la derivada parcial respecto a x de la función que estoy derivando, más el d, que es la coordenada en y del vector dirección, multiplicado por la derivada parcial respecto a y de la función que estoy derivando. Entonces aquí, el c por la derivada parcial respecto a x de la función que estoy derivando, que es esto de acá, más el d por la derivada parcial respecto a y de la función que estoy derivando. ¿Ok? Pero la función que estoy derivando ya la definí acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? C por la derivada parcial de x respecto de esta de acá. ¿Cómo sería? Derivada parcial respecto a x de todo lo que está dentro. C f de x más d f de y. Y esto más d por la derivada parcial respecto a y de todo esto.
que es lo que tengo acá, c f de x más d f de x. Listo. Es así como estaríamos definiendo la segunda derivada. Muy bien, pero ¿para qué me sirve esto? Esto le vamos a dar una forma. Vamos a darle una forma de tal manera de saber si esto, que es la segunda derivada, esto que es la segunda derivada, a mí me interesa saber si esto es positivo o si es negativo, ¿cierto? Porque en Matemáticas 1 veíamos que la segunda derivada, si es positiva o negativa, me daba una información de saber si el punto era máximo o mínimo, ¿cierto? Porque hablábamos de la concavidad, pero en este caso, esta segunda derivada, ¿yo cómo sé que esta expresión larga de aquí va a ser positiva o negativa? ¿Cómo lo sé? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de aquí. Recuerda cómo estoy representando la segunda derivada de una función de dos variables. Muy bien. Habíamos dicho que la segunda derivada, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Recuerdas? Era el c por la derivada parcial respecto a x de la función derivada, que era c f en x más d f en y. Y esto más d por la derivada parcial respecto a y de lo que está aquí dentro. Muy bien, entonces vamos a derivar parcialmente esto. ¿Qué tenemos? El término c sale c por la derivada parcial de x de esto. ¿Qué nos queda? C f xx más c por d, derivada parcial de x de fi, nos queda fix más d, ¿ok? Por multiplicando el primer término que tenemos aquí en este paréntesis, d por c f de xy en este caso, ¿no? Más d por d cuadrado f y segunda derivada en y en ambos casos. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Ahora, si bien ustedes recuerdan, esta función es igual a esta función, bajo ciertas condiciones. Bajo las condiciones de que las derivadas parciales existan y sean continuas. En este caso vamos a asumir que esto cumple. Y vamos a asumir que estos son iguales. Entonces, mira, acá tengo c por d y acá tengo c por d. Entonces, bien, puedo ponerle un 2 aquí y borrar este terminador. Este terminador de aquí lo voy a pasar un poquito más a la izquierda. Y borramos esta parte de aquí. Muy bien, esto es lo que tenemos. Esto vendría a ser como la segunda derivada de la función. Pero derivada direccional, ¿no? Es la dirección u, que es c, d. Derivada, tenemos que ver si esta segunda derivada es positiva o negativa. Así como está, yo no puedo determinar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar el término de fxx de tal manera que tenga dos expresiones. Uno a la izquierda que siempre va a ser positivo porque va a ser un cuadrático, y uno al lado derecho que me va a definir si toda esta expresión es positiva o negativa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a factorizar fxx. A ver, ¿qué es lo que tengo? Aquí en el primer término tengo c cuadrado. Y en el segundo término, este es lo que tengo, más 12 de f de ix sobre f de xx. ¿Concuerdan conmigo? De acuerdo, ¿no? Porque si multiplico, obtengo estos dos primeros términos. Ahora el tercer término lo voy a dejar así como está. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que está aquí dentro, como les dije, esto va a ser una expresión cuadrática, entonces voy a tratar de hacer un binomio y elevado al cuadrado. ¿Cómo sería esto? Este es como si fuera el primer término elevado al cuadrado, y este es como la doble multiplicación del primer término por el segundo término. Me falta el tercer término al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, f de xx, y aquí voy a hacer el primer término c más, paréntesis, c más de f de ix sobre f de xx al cuadrado. A ver, el primer término al cuadrado más 2 veces el producto de estos dos términos. Muy bien, me falta el tercer término al cuadrado.
Ahora, ¿cómo hago el tercer término al cuadrado? Tenía que restarlo, ¿no? Porque me falta. Menos, ¿qué cosa? D cuadrado f de ix, que es igual a f de xy, sobre f de xx. Pero estos dos términos están al cuadrado también, ¿no? Cierro corchetes y el último término lo dejo como tal. Como estaba. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Presten atención. Este término de aquí se va a quedar tal cual. ¿Y por qué se va a quedar así? Porque vamos a tener un cuadrático aquí. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a este término de acá sacarlo y juntarlo con este y factorizarlo. Entonces, ¿qué término está en común acá? El d cuadrado y el d cuadrado. Entonces vamos a poner acá fxx por c más df de ix sobre f de xx y esto elevado al cuadrado. Muy bien, ahora voy a sacar más d cuadrado, paréntesis, este primer término f de y por un término positivo primero, menos este término de acá. Ahora este término de acá tienes fxx y f de xx cuadrado, quiere decir que acá se va a simplificar uno, ¿no? ¿Y qué nos queda? F de xy cuadrado sobre f de xx. Muy bien, ¿te das cuenta de lo que tenemos? Muy parecido a lo que ustedes ven como fórmula, ¿no? En el término de la segunda derivada, ¿no? Cuando hablamos de criterio de segunda derivada. Es muy parecido, pero ¿qué es lo que falta? Este f de x tiene que salir de acá, ¿no? Tiene que salir. Entonces este f de x lo puedo poner acá, pero aquí tendría que multiplicar, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. No hay ningún problema. Aquí tendría f de xx, f de y menos f de xy cuadrado. Perfecto, ¿no? Esto es lo que tenemos. Y esto es igual, en realidad, a la segunda derivada de la función f en la dirección. Estamos definiendo la segunda derivada. Ahora, ¿cómo defino si esto es positivo o negativo? Vamos a ver caso 1. Caso 1. El caso 1 donde f de xx es positivo. Mira, presta atención. Si f de xx es positivo, quiere decir que todo este término de la izquierda, todo este término de aquí, va a ser positivo, porque este es un cuadrático. Siempre es positivo. Tenemos todo positivo. Entonces, ¿cómo me aseguro que esta parte de acá sea positivo? Todo lo que está aquí dentro, que lo voy a llamar D, este D tiene que ser positivo, porque había dicho que este término también es positivo. Entonces, todo es positivo. Este tiene que ser positivo también. Y D tiene que ser mayor a 0. Si esto es positivo, quiere decir que la segunda derivada es positiva. ¿Te acuerdas en matemáticas 1? ¿Qué quiere decir la segunda derivada positiva? O sea, con todo hacia arriba. ¿Cómo es el punto cuando la segunda derivada era positiva? Cóncava hacia arriba y la primera derivada es 0. O sea, ya habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos hecho los puntos críticos donde la gradiente había dicho, en estos puntos se había dicho que la gradiente es un vector 0. O sea, que la primera derivada es 0 y además estamos diciendo que la segunda derivada es positiva. Estamos hablando de un punto mínimo. Segundo caso. Presta atención, segundo caso. El D es mayor a 0, pero fxx es menor a 0. ¿Qué pasa? Vamos a analizar, ¿ya? Habíamos dicho que esta parte de aquí, el paréntesis, es positiva. Esto obviamente es positivo porque es cuadrático. Y este es negativo y este es negativo. Entonces, menos y menos. Todo esto se va a hacer negativo. La segunda derivada va a ser negativa. Cuando la segunda derivada es negativa, la concavidad hacia abajo, el punto es máximo. Punto máximo. ¿Ya? Ahora, hay otros casos más. Hay otros casos más. Tenemos el caso cuando D es menor a 0, cuando la segunda derivada, perdón, cuando el D, no lo que está aquí dentro, es menor a 0, el criterio no me da ninguna información. Y ahora, cuando D es igual a 0, estamos hablando de un punto silla, que son estos puntos aquí. Bien, chicos, entonces este es el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? El gradiente igual a 0 para encontrar los puntos críticos donde la primera derivada es 0. El gradiente igual a 0 me quiere decir que estamos en un punto
máximo relativo, mínimo relativo o punto de silla quizás, ¿no? Ahora, con estos puntos A, B, que es una cantidad de puntos, un conjunto de puntos A, B que cumple que la gradiente en ese punto sea 0. Estos A, B vas a reemplazar en esta ecuación del D, donde aplicas segunda derivada, y ves si este D, en primer lugar, es positivo. Ahora tenemos que analizar fxx. Si fxx es positivo, entonces es un punto mínimo. Si fxx es negativo, es un punto máximo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este D te salió 0? Estamos hablando de un punto de silla. Y si este D te sale negativo, pues el criterio no nos sirvió para nada. Es posible que de repente no sea la forma de encontrar un punto máximo o un punto mínimo en esa ecuación. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que tenía para mostrarles ahora. Hablamos del criterio de segunda derivada. Estamos hablando de maximización y minimización de funciones o optimización de funciones sin ninguna restricción.